Luego de cumplir su sueño de ser maestra, Alejandra Hernández ha resignificado sus prácticas educativas a lo largo de su experiencia, desde la importancia de reconocer a sus estudiantes y respetarlos como sujetos diversos. Bueno, muy buenos días a este podcast. Bienvenidos a este espacio en el que hablaremos sobre DUA. En este episodio exploraremos qué es el DUA, hablaremos también sobre algunos fundamentos teóricos y prácticos y cómo podemos aplicarlo en el ámbito educativo para hacer el aprendizaje más accesible para todos los estudiantes. El día de hoy nos acompaña una experta, su nombre es Alejandra. Preséntate, Alejandra, buenos días. Buen día para todos, mi nombre es Alejandra Hernández, soy licenciada en Educación Básica Primaria. Actualmente trabajo en la Fundación Universitaria Unimonserrate y desde el proceso y la formación que he tenido con estudiantes, desde las comunidades de aprendizaje, desde el ámbito escolar, institucional, no institucional, he podido adquirir algunos conocimientos con base a lo que es el DUA y como tal, cómo puede aportar a la formación integral y al desarrollo integral de todos los sujetos. Wow, bastante interesante. Entonces, bueno, para comenzar, profe, nos gustaría preguntarte, ¿qué es el diseño universal de aprendizajes? Bueno, el diseño universal de aprendizaje, DUA, es un enfoque educativo que busca ofrecerle oportunidades de aprendizaje, ya sea formal, no formal, inclusivas, ¿no? Para todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades, independientemente de sus gustos, de sus particularidades, si tienen o no un diagnóstico. Entonces, como tal, pues se basa en que no hay un solo camino para poder aprender, sino que por lo tanto en el entorno educativo nos debemos de enfocar en la flexibilización y la adaptación desde un currículo y claramente pues también desde los intereses de nuestros estudiantes. Claro que sí, muy interesante. Bueno, me gustaría preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué sucede cuando se enseña desde una única perspectiva, de una sola manera? Bueno, claramente yo siento que aquí ya hay un trasfondo porque nosotros no podemos generar una línea paralela en la educación. Si bien hay unos ejes fundamentales, pero debemos de ser muy flexibles desde nuestros ajustes razonables para cada sujeto, porque no todos somos iguales. Entonces, cuando hablamos de una sola manera, es entender que todos somos iguales y no todos somos iguales. Somos sujetos totalmente diversos desde nuestra diversidad cultural, diversidad de género, diversidad étnica, diversidad de pensamientos que se basa mucho en lo que tiene que ver en la cultura. Entonces es muy complejo que yo pueda decir, voy a enseñar de una sola manera porque nosotros hablamos de un aula o de un contexto heterogéneo y allí vamos a encontrar diversidad, ¿no? Entonces yo no puedo enseñarle lo mismo, probablemente puedo enseñar una misma temática, pero puedo generar una flexibilización y adaptación desde las necesidades de cada particularidades de cada sujeto. Entonces, si bien hablamos que en la sociedad se debe hablar de equidad, no podemos hablar de igualdad, ¿sí? Porque entonces estaría tratando a todos mis estudiantes de igual manera y no siento que sea como la viabilidad para generar un buen proceso educativo. Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, coméntanos un poco cómo afecta el DUA, ¿sí? O la implementación del DUA a todos aquellos estudiantes que presentan diversidades o tienen necesidades específicas. Bueno, digamos que el DUA no viene afectando porque podría ser no podría ser, es un enfoque que nos permite también pensarnos diferentes herramientas y estrategias de enseñanza, y no solo de enseñanza, sino también de aprendizaje, porque yo no solo enseño a mis estudiantes, sino que también aprendo de ellos. Entonces, yo siento que las necesidades son de suma importancia para identificarlas allí en el aula, porque yo no puedo, y vuelvo y reitero de pronto a lo que hablaba anteriormente, no puedo trabajar con mis estudiantes de una misma manera. Sí, de pronto hay unos ejes que me deben guiar, pero el DUA siempre me va a ayudar a que el estudiante genere y explore nuevas maneras de aprender,
desde sus particularidades, desde sus necesidades, y claramente esto es lo que va a generar en este sujeto, ya sea estudiante, persona, bueno, lo que sea, porque en este caso hablamos de una educación superior, ¿no? Lo que me va a generar es que yo voy a generar aprendizaje significativo. Entonces, cuando yo incluyo a mi estudiante, él aprende, pero si yo no lo incluyo, no aprende. Entonces, es como muy importante que trabajemos en el aula el DUA, porque pues es para todos, es para que todos aprendan y yo no puedo segmentar la educación, sino que voy a verla de una manera globalizada e integral. Entonces me parece que ayuda especialmente a los estudiantes que tienen necesidades que son neurodivergentes, ¿no? En este caso, siento que aporta un poco más a ellos, pero no deja a un lado a los demás, a los que en realidad pues tienen particularidades diferentes, porque yo digo que todos los estudiantes tienen particularidades diferentes. Sí, claro, es bastante cierto. Bueno, desde esa perspectiva holística, nosotros hemos escuchado muchas veces que hay algunos principios, a pesar de que el DUA es algo muy universal, hay algunos principios que tenemos que tener en cuenta. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de estos principios? ¿Cuáles son los que conoces y de qué trata cada uno? Bueno, claro que sí. Bueno, cuando hablamos de pronto de esos principios del DUA, nos enfocamos en que pueden haber varios. En este caso hay 7, pero pues voy a hablar como de las redes y también les voy a comentar 3 principios que son fundamentales, que se han venido estudiando. Entonces, uno de ellos es la representación múltiple, y es cuando hablamos de que el contenido debe presentarse de diversas maneras para que todos los estudiantes puedan acceder a esa información. No es llegar a impartir un conocimiento, sino es ser mediadores del conocimiento, ¿no? Porque cuando yo imparto, entonces me estoy convirtiendo en un docente dictador, no un docente mediador, empezando por el simple hecho de decir voy a ir a dictar mi clase. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos diciendo voy a ir a dictar, entonces ¿qué es un monólogo o es una mediación de una clase? Entonces desde allí es como importante identificar esto. Cuando hablamos también de la acción y la expresión múltiple, que es otro de los principios del DUA, hablamos de que esos estudiantes deben de tener diferentes maneras de demostrar lo que han aprendido, ya sea a través de la escritura, de la oralidad, de los proyectos, de los medios digitales, que hoy en día pues se trabajan mucho. Pero si bien yo digo que aquí es muy importante desde este principio saber identificar cuál es el estilo de aprendizaje y el ritmo de aprendizaje de mi estudiante. Claramente yo no le voy a poder enseñar de la misma manera a un estudiante que tiene un estilo de aprendizaje kinestésico a un estudiante que tiene un estilo de aprendizaje visual o auditivo. Entonces es totalmente diferente, pero debemos de acceder a esa expresión múltiple, a esas maneras de expresión múltiple, para que el estudiante se sienta cómodo, ¿sí? Para que se sienta cómodo y no se sienta frustrado de pronto porque no es su manera de expresar el aprendizaje. Y ya por último y no menos importante, hablo también del compromiso múltiple, porque es importante motivar a los estudiantes de diversas maneras, ya sea a través de desafíos, de los intereses, tanto personales o también que surjan o emerjan desde su relación con el medio, con el contexto, y pues también desde ese aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces siempre va a haber un compromiso de que el estudiante pueda ser motivado no solo desde la parte de su docente, sino también desde sus propios compañeros, porque si hablamos de dudas es aprendizaje universal y debemos de integrar a todos allí. Entonces pues el DUA habla de esos 3 hallazgos que se enfocan también en la neurociencia cognitiva y la educación, y es desde esa. Nosotros tenemos 3 redes del conocimiento, ¿no? La red del conocimiento, la red estratégica y la red afectiva, que se enfocan desde la neurociencia. Entonces, pues estas 3 redes lo que hacen es que le permiten al estudiante no solo percibir, sino también identificar, planificar desde sus intereses, desde sus gustos. Por eso es tan importante relacionarlo con la neurociencia, porque pues desde allí parte de un fundamento del DUA, ¿listo? Entonces me parece muy, muy importante estos principios del DUA. Vale, muchísimas gracias. Bueno, profe, nosotros nos conocimos en el Colegio Parroquial San Roque y yo recuerdo que tú estabas a cargo de algunos casos de diversidades
de aprendizaje. Entonces me gustaría pues que nos compartieras un poco de esas experiencias en las que implementaste el DUA pues con estos estudiantes que tenías a tu cargo en grado primero. Bueno, muy bien. Claramente allí en grado primerito trabajábamos el DUA con todos nuestros estudiantes porque pues no es excluir, sino generar un proceso de desarrollo y de aprendizaje colaborativo con todos los sujetos que allí se encuentran inmersos. Pero si bien allí teníamos unos casos particulares y eran casos que no solo se les debía implementar DUA, sino también se les debía implementar PIA. Entonces, porque eran estudiantes que eran neurodivergentes, que contaban con un diagnóstico como autismo, TDAH, TDA, no a todos se les implementaba el PIA, cabe resaltar allí. Pero sí siento que el principio que yo pude, en el que pude enfocarme para poder desarrollar ese DUA con mis estudiantes fue, lo primero, conocer al sujeto, ¿sí? Poder adentrarme un poco allí en la realidad que estaba inmerso, conocer sus intereses, como tú lo pudiste evidenciar. Yo allí trabajaba con un estudiante que se llamaba Tiago Pérez y él era sensorreceptor. Entonces todo lo que veía lo percibía a su manera y se le quedaba aquí grabado. Y desde allí yo pude trabajar todo lo que era la escritura, la oralidad. De pronto pasó de ser un estudiante que era autista no verbal a un estudiante autista verbal. Entonces ya se comunicaba. Esos son los procesos bonitos que uno puede llevar y puede vivificar desde cómo en realidad estos enfoques pedagógicos como el DUA sí potencian el aprendizaje de estos estudiantes, en especial pues acá hablando de este caso. Entonces con Tiago trabajamos, a él le gustaba mucho ver Netflix, entonces veía la palabra Netflix, entonces ya creábamos oraciones, mi mamá ve Netflix, mi papá ve Netflix, también llevándolo un poco a los diferentes ámbitos desde las didácticas de la básica primaria. Y me pareció muy bonito. Entonces, no sé, veía el fabuloso, la etiqueta de fabuloso, entonces el fabuloso se usa para limpiar los pisos, ¿sí? Y desde allí generamos aprendizajes, entonces, pero no solo con él, sino también con sus demás compañeros, porque claramente yo no podía generar solo un aprendizaje con Tiago, sino que debía de incluirlos a todos allí en ese proceso. Entonces los compañeros también fueron un eje fundamental para que él pudiera desarrollar cognitivamente muchos aspectos, pero también poder generar un desarrollo del aprendizaje integral, desde sus intereses, desde sus gustos, desde sus saberes. Y pues aquí hablo por eso del compromiso múltiple, esa manera de que él se pudiera expresar de diferentes maneras, valga la redundancia, pero sí poderlo hacer a su acomodo, a como se sintiera cómodo. De acuerdo. Bueno, profe Aleja, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Qué gusto poder hablar contigo. No sé si quieras decir como unas últimas palabras antes de terminar el podcast. Muchas gracias, profe Phil, porque pues claramente estos son espacios que se deben de generar. Y no, pues invitar a todos los maestros a que nos pensemos una educación diferente. Hablamos mucho de una educación transformadora, pero qué bien que lo hagamos y que no solo se quede en el discurso, sino que también se quede en las acciones, ¿no? No por de pronto demostrarle a los demás que sí se puede hacer, sino por demostrarle a nuestros propios estudiantes que pueden ser ellos mismos desde un aula heterogénea. Muchas gracias. Muchas gracias por esa invitación, profe. Gracias a ustedes por conectarse con este podcast y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.